La semana pasada nos quedamos, para recapitular, pues hicimos parte de Lucas 5, vimos cómo Jesús había sanado en muchos días de reposo, lo cual le llevó a tener problemas con los líderes religiosos de ese entonces. También vimos cómo Jesús defendió a sus mismos discípulos, bueno, discípulos que ahora vamos a ver que ahora los elige como apóstoles, porque tenía muchos seguidores en ese entonces. Entonces, él los defiende porque en día de reposo estaban comiendo, que a ojos de los religiosos estaba mal, en día de reposo estaban recogiendo las espigas. Y ahora nos encontramos aquí ya, en Lucas 6, del 12 al 16, vamos a leer. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas nos deja ahí la notita, ¿verdad?, del traidor y también de cómo eran conocidos los demás. Ahora los vamos a ir analizando poco a poco. Si pasamos a la siguiente diapositiva, entonces nos dice que algunos nos comentan, hay comentaristas bíblicos que dicen que este fue el primer y gran paso para lo que hoy es la formación, o lo que ya sería desde ese entonces la formación de la Iglesia Cristiana Evangélica. En ese entonces pues, estaba todo por hacer porque los únicos que, digamos, eran más próximos a lo que nosotros creemos hoy en día, pues eran los judíos, pero aún así tenían unas creencias algo distorsionadas a lo que Jesús vino a revelar, por lo cual ellos también se enfadaron grandemente contra Jesús. Entonces, este fue un gran paso para el inicio de los primeros cimientos de la Iglesia cristiana, porque ellos fueron los que llevaron todo este conocimiento de Jesús, conocimiento que nos ha llegado aún a día de hoy, y este fue el primer llamamiento también por parte de Jesús para ejercer un ministerio juntamente con él. Entonces es un hecho histórico. Entonces, este ministerio pasó a la historia sin duda alguna por ser uno de los más trascendentes, tan trascendentes que todo lo que ellos vivieron y contaron en este caso a Lucas, o lo que Mateo vivió por experiencia propia, o Marcos también seguro que recibió por parte de Pedro, porque era muy cercano a él, o por parte de Pablo, todas estas experiencias y hechos que vivieron juntamente con Jesucristo, pues nos han llegado a día de hoy. Y estaremos de acuerdo con que al hacer algo por primera vez, pues es muy costoso. Por ejemplo, cuando uno entra a un trabajo por primera vez, pues tiene que aprender dónde está esto, qué tengo que hacer, le tiene que enseñar, pues, y cuando lo hace pues varias veces, pues ya lo hace como si nada, automáticamente, pues esto era así. Para ellos el inicio fue realmente muy complicado. Tras la muerte y la resurrección de Jesucristo, pues ellos tuvieron que vivir unas experiencias muy fuertes. Claramente está que el Espíritu Santo estaba de su lado, les ayudó, les dio sabiduría y entendimiento, pero fue realmente muy costoso, tan costoso que ellos dieron su vida literalmente por el Evangelio para que este mensaje nos llegara a nosotros a día de hoy. Y bien, ¿cómo fue formado, cómo fue esta elección? Cualquiera diría, pues si estamos hablando de un grupo tan histórico y tan trascendente en la historia, pues su elección debió ser algo muy, hoy diríamos muy pomposo, muy con bombo y platillo, pues nada que ver, hermanos, pues Jesús era humilde en todo, desde su nacimiento hasta su muerte, manso y humilde de corazón, y así fue como eligió también a sus discípulos, a los cuales también llamó apóstoles, los eligió, como vemos, como hemos leído, orando toda la noche. Jesús se había pasado a solas orando toda la noche, y esto lo podemos ver en todos los evangelios, que él era habitual que se escape a orar, a estar a solas con Dios, y esto nos enseña también que nosotros también tenemos que tener esa comunión con el Padre, así como tenía Jesús con él, intentar ser uno, ¿no? Como decía el mismo, ser uno con el Padre. Eso es lo que también tenemos que intentar nosotros con él, ser uno en Cristo, y nosotros como iglesia también tenemos que ser uno, porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces, tras haber orado toda la noche, él elige
a estos 12. Entonces, si tuvo que elegir Jesús, significa que había muchos más, pero la oración es importante en este caso vemos cómo Jesús lo hizo de esta manera y a nosotros también nos tiene que servir en cualquier situación que estemos de duda, que se nos planteen varias cosas, pues esto es lo mejor que podemos hacer y una gran enseñanza que nos podemos llevar para nuestra vida. Entonces, seguimos y vemos que la oración es tan importante y vamos a ver ahora con los ministerios. Cualquier persona llamada a dirigir un ministerio, a estar al frente, a ser el responsable de Ujieres, de la escuela dominical, de evangelismo, pastorado, pues cualquiera de ellos tiene que, lo primero, orar para ver si está capacitado, si tiene lo que hay que tener para estar ahí al frente, porque o se trata de un interés personal o algo que yo veo con buenos ojos para estar ahí, simplemente por estar ahí, Dios no lo quiera, pero para llevarme la gloria, porque hay situaciones que se dan, que sucede esto, que uno se quiere poner al frente para ser más visto, pero no, y recordemos lo que dice el Señor, el que quiera estar ahí en esa posición, pues tiene que ser el que más sirve. Y esto es así, y así nos lo ha enseñado el pastor, y así lo seguimos nosotros también, a día de hoy. Entonces, estos tienen que orar, primeramente, porque los encargados aquí os lo podrán decir, muchas veces ellos son los primeros en venir y los últimos en irse, porque nosotros ahora hemos venido y hemos encontrado todo esto ordenado y limpio, pero aquí ha habido un grupo de personas que ha limpiado esto, que ha ordenado esto, y todo esto lleva a esto. Entonces, muchas veces son los mismos líderes los que se encargan de esto, porque tienen esta responsabilidad. Luego, los que reconocen también deben orar para elegir bien a sus responsables. En este caso, esta congregación lo hace de la siguiente manera. El consejo propone a alguien para que esté al frente de un ministerio y luego, por votación de los miembros inscritos, los miembros fieles, pues se reconoce este cargo. Luego, tenemos también a los creyentes. Estos deben orar para que Dios les guíe y les dé sabiduría a los encargados de la iglesia, ya sea por el pastor y por todos los líderes, para que estos también puedan estar sujetos a ellos. Es muy importante la oración también de cara a los ministerios para que los jóvenes cada vez se involucren más y participen más, porque una iglesia es cada vez más viva cuando tiene esta sangre joven, ¿no? Y los niños, había algún comentarista que decía que la iglesia se mueve y crece al ritmo de los carritos de los bebés, porque si no hay carritos de bebés en una iglesia, pues en algún momento esta iglesia pues va a tener unos miembros muy, muy envejecidos y no va a tener quien renueve todo esto. Entonces, damos gracias a Dios porque en esta iglesia, pues si algo tenemos es muchos niños, gloria a Dios, y quizá a veces nos hacen pues despistar un poco el mensaje porque se ponen a llorar y tal, pero verdaderamente son una bendición. Y también tenemos una congregación que tiene muchos jóvenes que ya los vemos que están participando en diferentes ministerios, en la escuelita dominical, en la alabanza, y también he visto a algún niño salir con el grupo de evangelismo. Estoy muy contento de poder estar en una congregación así que tiene tantos participantes jóvenes de corta edad. Y bueno, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que en la elección de Jesucristo, de sus discípulos y apóstoles, apóstoles quiere decir, viene del griego apóstolos, que es mensajeros o embajadores, eran aquellos que se encargaban de transmitir el mensaje del maestro, para algo ellos eran discípulos suyos. Entonces, dentro de esta variedad de discípulos vamos a destacar a este grupo de tres. Tenemos a 4 pescadores. Estos 4 pescadores, ¿quiénes eran? Simón Pedro, Andrés, que estos 2 eran hermanos, tenemos a Juan, a Jacobo, los hijos de Zebedeo. Aquí vemos a 2 hermanos, ¿no? Pedro y Andrés eran hermanos, Juan, Jacobo hermanos. Esto da a entender, y yo también lo pensaba, que la familia da mucha fortaleza a la hora de uno congregarse. Si tiene a su mujer al lado, pues va a ir con mucha más facilidad, o si tiene a su familia, a sus hijos al lado, va a tener mucho más fácil poder evangelizar a otros
y también pues dar testimonio de que se puede, ¿no? Lo que pone en la Biblia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues esto da mucha autoridad de cara a otros a enseñar sin necesidad de decir nada, porque ya solo viendo que uno trae a sus hijos y a su familia, a la iglesia, pues ya le da mucha autoridad y es muy bueno para la congregación. Y así el Señor eligió a dos hermanos, a Pedro Andrés, a Jacobo y Juan. También tenemos a un publicano, un personaje nada atractivo, nada que ningún maestro hubiera elegido para ser discípulo suyo, porque recordemos que su imagen estaba muy manchada por ser trabajadores para el Imperio Romano, un imperio que en este tiempo estaba sometiendo a gran parte de Europa, a todo el norte de África y en concreto a esta nación, a Israel, también estaba bajo sus dominios. Y se compara a los publicanos con lo más deshonroso que había en esta época. Lo más deshonroso en esta época a lo que se podía dedicar una mujer era a la prostitución. En la Biblia pone a las rameras. Y lo más deshonroso para un hombre a lo que se podría dedicar era a ser un publicano. Fíjense lo grave o con qué ojos lo verían, ¿no?, los demás al ver que Jesús andaba con un discípulo que era un publicano. Digo que era porque evidentemente lo dejó de serlo por seguir, lo dejó todo por seguir a Jesús. Y también tenemos a un celote. ¿Qué eran los celotes? En este tiempo destacaban varios grupos religiosos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, que eran muy partícipes de Herodes y habían abrazado en cierta manera porque se habían acomodado al Imperio Romano. Y luego teníamos al grupo de los celotes, que también era un grupo de judíos mucho más radicales, que no estaban nada de acuerdo con que el Imperio Romano les sometiera. De acuerdo no estaba ninguno, pero los otros se habían acomodado y estos no. Y estos lo que hacían era denunciar que los fariseos y todos los otros se habían acomodado y se habían abrazado del Imperio Romano porque estos les habían ofrecido un puesto pues cómodo para ellos. Se considera uno de los primeros grupos de la historia terroristas por esa agresividad que presentan. Alrededor del año 66-67 después de Cristo, estos tuvieron una revuelta grande contra el Imperio Romano que pudieron vencer. Pero sabemos que para el año 70 el Imperio Romano pues destruyó gran parte de Israel, de Jerusalén, destruyó el templo, robó muchas cosas y aquí los celotes pues ya no pudieron hacer nada más porque la fuerza del Imperio Romano era muy grande. Entonces hemos destacado a estos del grupo de los 12 y casi todos ellos vemos que eran galileos, cercanos a Capernaum. Entonces ninguno de ellos era de la alta sociedad, ni civil ni religiosa. Quizá el más poderoso económicamente en ese tiempo fuera Mateo, o Leví, como le llama Lucas, el publicano, pero nada más, aborrecido totalmente, imagínense. Entonces, ¿qué nos dice Hechos 4:14? Hombres sin letras y del vulgo. Todos ellos, cuando los recoge Jesús, eran trabajadores, por lo tanto eran hombres pobres, hombres necesitados. ¿Qué quiere decir esto del vulgo? Del vulgo quiere decir literalmente del pueblo. En aquel entonces se hablaba en latín y se había separado tanto lo oculto del pueblo que ya no se entendían entre ellos hablando el mismo idioma, porque el latín ya se habría, entre el pueblo, ya le llamaban el latín vulgar, pues ya tenían su propia manera de hablar dentro del latín y los otros hablaban de una manera más culta. Eso es lo que quiere decir latín vulgar, latín del pueblo. Como curiosidad, Volkswagen también quiere decir algo así. Volks en alemán quiere decir pueblo y Wagen, automóvil, el automóvil del pueblo. Entonces, esta gente era del pueblo, muy simple, y a esto se ha llamado el Señor, así como a nosotros nos ha llamado a todos, para ir y predicar y hacer lo que ellos han hecho, llevar el Evangelio todavía más allá. Entonces, en Zacarías 4:6, ¿qué nos dice? Que no es con ejército ni con fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Es así, hermanos. Entonces, si seguimos a la siguiente diapositiva, vemos que entre los discípulos, uno de los elegidos fue Judas. Partiendo de que Jesús
tenía todo el conocimiento y ya lo sabía todo, entonces ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces, sabiendo esto, él aún así lo eligió. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Uno tiene que ser humilde, aun a pesar de que tenga el llamado del Señor para hacerse cargo de algún ministerio o ser partícipe de algún ministerio. Al final todos somos servidores del mismo. Entonces, a pesar de todo esto, uno tiene que tener en cuenta que Satanás no está para jugar con nosotros. Él lo que quiere es robar, matar y destruir. Quiere destruir la vida que nosotros tenemos ahora en Cristo, esa nueva vida, y Él no va a dejar, todo lo contrario, cuanto más nos acerquemos a Él, pues más intención va a tener de separarnos de Él. Pero ¿qué dice su palabra? Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y porque dejarnos llevar por Él, hablar con Él, así como vemos que sucedió en el principio en Génesis con Eva. Eva, ¿qué fue lo que hizo? Entabló una conversación con la serpiente. ¿Y cómo salió de esta conversación? Engañada. Él le llevó a su mente a la incredulidad de lo que había dicho Dios a Adán y Adán le había transmitido a ella. Entonces, uno no tiene que jugar con esto, uno tiene que estar seguro en lo que ha creído y, pues eso, resistir y vencer. Entonces, uno no tiene que considerar tampoco a los líderes como ídolos. Yo he visto alguna iglesia que al pastor casi lo consideran algo bajado del cielo y nada de lo que podemos ver aquí. Esto está muy mal porque al final todos nosotros somos hermanos. Sí, uno puede tener una responsabilidad, un cargo sobre otro, pero al final todos somos hermanos y todos somos servidores unos de otros. Entonces, vemos en 1 Corintios 3:21 que dice, ninguno se gloríe en los hombres. Además, nos ilustra claramente que en la Iglesia de Cristo puede crecer el trigo y la cizaña. Entre los apóstoles había un Judas. En las iglesias hay creyentes e incrédulos. La Biblia pone que es necesario que crezca el trigo y la cizaña. ¿Por qué? Al principio se diferencia muy difícilmente, entonces es por eso que le pone en la parábola que no lo corte, que es necesario que crezcan juntos. ¿Por qué? Y a mí me lo explicaron de la siguiente manera. El trigo es el que lleva el fruto, y si está plantado, cuando le sale la cizaña al lado, esa le quita el alimento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el trigo para sobrevivir? Tiene que llevar sus raíces todavía más al fondo, ahondar más profundamente para buscar esos nutrientes de la tierra, esa agua que necesita porque las otras se lo están quitando, y es así como crece y lleva ese fruto. Entonces, es así como nosotros tenemos que ahondar y profundizar cada vez más en las enseñanzas de Jesucristo a través de su palabra, ahondar más en la oración, a perseverar más en lo que Él nos ha enseñado, al igual que hace el trigo juntamente con la cizaña. Porque luego, ¿qué pasa? Que todos son cortados. Todos son cortados y son levantados y el viento se lleva la cizaña porque no lleva nada, no lleva fruto, y lo que tiene peso es el trigo, cae, y esto es el que lleva buen fruto. Y nosotros somos los hijos de Dios que tenemos que llevar buen fruto allá donde vayamos. Si seguimos a la siguiente diapositiva, podemos leer en Lucas 6, del 17 al 19, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, y él sanaba a todos. Entonces vemos aquí que Jesús desciende y se para sobre un lugar llano, y en este pasaje y en estas siguientes enseñanzas vemos que va a hablar acerca de las bienaventuranzas, que son conocidas por muchos, creyentes o no creyentes, al igual que el Padre Nuestro. Son enseñanzas que han trascendido a nivel mundial a gente incrédula y crédula. Entonces, esto, vamos a ver, hay muchos que debaten acerca de esto. Esto tiene que ver acerca con las bienaventuranzas que vemos en Mateo 5, 6 y 7, pues hay algunos que defienden que sí,
otros que defienden que no, porque Mateo pone que, y subiendo con sus discípulos, enseñaba en el monte, y si era un monte, pues entendemos que era con una cierta inclinación, y aquí en Lucas vemos que descendiendo se encontraban en un lugar llano, y pues seguramente no se trate del mismo pasaje, pero la enseñanza prácticamente es la misma. En el caso de Lucas lo acorta bastante, en el caso de Mateo pues tenemos ahí casi 3 capítulos de enseñanza, de prédicas que hemos escuchado bastante, y buenas prédicas, buenas enseñanzas para aplicación de nuestra vida personal. Entonces, aquí vemos que el Señor se detiene y atiende a una multitud de gente, porque allá donde iba Jesucristo, pues iba una multitud de gente, porque la voz seguramente ya se había corrido acerca de lo que Él hacía recordemos, hasta aquí ya ha pasado un paralítico que ha sido sanado, un leproso que se le acercó y le dijo que si quieres, sáname, y el Señor le sanó, un hombre de la mano seca en la sinagoga, al cual el Señor lo sanó. Entonces, todos estos, seguro que se fue corriendo la voz y acudieron todos ellos como necesitados a Jesucristo. Y hemos leído que con tan solo tocarle, el poder salía de él y todos ellos eran sanados. Entonces, partiendo de esta base, si nosotros estuviéramos en esta situación, quizá hubiéramos hecho lo mismo. Y en cierta manera hemos hecho lo mismo, aún a pesar de no tener enfermedades, hemos acudido y hemos sido socorridos por el Dios sanador, al que hemos aceptado como nuestro Señor. Y ahora vamos a leer pues, lo que nos dice las bienaventuranzas de Lucas. Lucas 6, del 20 al 26. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pone, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. De vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Vamos a analizar brevemente y encontramos que, si pasamos a la siguiente diapositiva, estamos nuevamente ante otro mensaje acerca de las bienaventuranzas. Estaremos de acuerdo que lo que nos sienta bien, lo que consideramos que es importante, lo que está bien, pues lo repetimos. Por ejemplo, si yo voy a comer a un sitio y veo que está mal, pues no vuelvo. Al igual que si voy a una frutería o a una carnicería que me venden el producto malo, pues no vuelvo. Pero si el producto es bueno, si yo lo considero que es importante, pues yo vuelvo porque sé que ahí hay un buen contenido, lo que sea, que nos venda. Pues aquí pasa lo mismo. Las bienaventuranzas es un mensaje tan profundo que habla hacia todos, y ya lo hemos dicho antes, Gandhi era un hombre no creyente, pero que estaba de acuerdo, y así se ha encargado de hacer saber a la multitud, que estaba de acuerdo con este mensaje él le decía el sermón de la montaña, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Estaba de acuerdo con todo esto, pero él decía y reconocía que no veía a ningún cristiano cumplir con todo esto, y esto nos llama mucho la atención a nosotros, porque es verdad. Uno, si cumple todo esto, lo que pone aquí, ¿en qué sociedad estaríamos viviendo? Estaríamos viviendo en una sociedad piadosa, que no engaña el uno al otro, que no mata uno a su prójimo, que uno no desea lo del siguiente. Al final son mensajes de Jesucristo todo esto, que todo el mundo está de acuerdo. Entonces nosotros tenemos que llevar este mensaje a la realidad, para que ellos vean que sí que se cumple. Entonces, lo primero que le dice es bienaventurados. ¿Esto qué significa? Porque bienaventurados es una palabra en español, pero que ninguno de nosotros creo que la usamos a diario, salvo en la Biblia.
Esto viene del griego, que es Macarios. Macarios quiere decir dichoso aquel, o muy bendecido aquel, o feliz aquel. Entonces él le decía, feliz aquel que pasa hambre, ¿no? Feliz aquel que llora, muy bendecido aquellos que son pobres, muy bendecido aquellos que son aborrecidos. Recordemos que Jesús estaba ante una multitud y en esa multitud seguro que estaban todo este colectivo que está mencionando aquí. ¿Y con qué autoridad él lo dijo? Porque no sé si hay que imaginarse esto. Si uno se pone a decir esto delante de la gente que verdaderamente es pobre, que está pasando hambre, que está llorando y que se siente excluida de la sociedad, ¿cómo lo tratan a uno? Quizá vendrían, si yo lo dijera, vendrían de manera agresiva a mí porque parece que me estoy burlando de él o estoy diciendo algo que no es coherente con lo que él está pasando. ¿Cómo va a ser dichoso aquel que está llorando? Si cuando uno está llorando es precisamente cuando está pasando una penalidad, cosa que nadie quiere pasar. Pero el Señor dice, bienaventurado aquel que llora, que pasa hambre. Pero no se queda aquí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Porque pobreza se refiere a todo aquel que es capaz de renunciar a las riquezas que este mundo le pueda ofrecer y aceptar la gracia de Dios. La necesidad se debe a la unidad de Cristo y las penalidades o todo lo malo que pueda pasar, uno lo tiene que sufrir a causa del Evangelio, así como Jesucristo mismo lo sufrió, así como sus discípulos lo sufrieron. Entonces, pero todo esto no se queda aquí, porque todos ellos vemos que hay una segunda parte que dicen que tiene su recompensa. Los pobres, ¿qué dice? Suyo es el reino de los cielos. Los que pasan hambre, ¿qué? Serán saciados. Los que lloran, reirán. Y los que son aborrecidos, tienen gran galardón en los cielos. Esta es la promesa que hizo Dios para todos aquellos necesitados. Y al final, en cierta manera, nosotros también somos pobres en espíritu. Nosotros somos pobres quizá en relación con amigos. Muchos pasan ciertas depresiones por aislarse mucho. Y este mensaje va quizá muy encaminado hacia ellos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos la parte que dice, ¡ay de vosotros los ricos! No seamos tan ingenuos a veces algunos se toman la Biblia literal y la aplica de esa manera y la aplica de mala manera porque no ha entendido el contexto en el que se aplica y ahora vamos a intentar entender el contexto. ¡Ay de vosotros ricos! Entonces, no hay que, como ya hemos dicho, no hay que tomarse tan literal esto pensando de que los pobres ya tienen el cielo ganado por el simple hecho de ser pobres. O los ricos, hagan lo que hagan, ya están condenados. No, de ninguna manera. Vamos a poner ejemplos ahora para entenderlo. Abraham fue grandemente prosperado. El rey David, como rey, vivió una vida cómoda, una vida de rey. Al igual que muchos otros personajes bíblicos, encontramos a José, que también fue un gobernador de Egipto. Como gobernador, pues vivió juntamente con el faraón de esas riquezas que podía tener ese reino. Daniel, igual en Babilonia, llegó a tener un puesto importante en el gobierno de ese entonces y con los que venían después de Nabucodonosor, en los siguientes reinos. Pero todos ellos comparten algo, que fueron fieles a Dios, fueron obedientes a Dios en lo que les mandó. Abraham, si recordamos, el Señor le manda a salir de su tierra, a dejar a su parentela, y yo creo que aquí todos sabemos lo que es eso, nos podemos poner en su piel, que es dejar tu tierra, que es dejar lo que anhelas, a lo que estás arraigado, dejar a tu familia. Él lo hizo así, él cumplió con el Señor, y el Señor, ¿qué fue lo que le hizo? Le prosperó, por ser obediente. Aun cuando le llamó para su hijo, a sacrificar a su hijo, él fue obediente hasta el final, y el Señor mismo le paró y le dijo, detente. Justamente el Señor proveyó, así como él dijo abajo a sus siervos, Dios proveerá y vendremos Isaac y yo, entonces proveyó ahí para que hiciera holocausto. David pasó también, antes de ser rey, fuertes penalidades. Saúl, el rey que estaba antes que él, intentaba matarle a él. Él llegó a vivir mucho tiempo en poblados extranjeros o en cuevas, la cueva de Adulam, la famosa cueva de Adulam en la que él estuvo, y eso que él tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl.
pudiéndolo matar muchas veces, pero él no lo hizo, porque él sabía que él era ungido, el rey él era ungido de Dios, y él no lo hizo así, él fue obediente hasta el final, y todo se ordenó, y él llegó a ser rey. José, despreciado por sus hermanos, quisieron matarlo al principio, luego reflexionaron y dijeron, no, vamos a meterlo en el pozo, y luego lo vendieron como esclavo, de camino a Egipto. ¿Y en Egipto qué? Él podía haberse olvidado del Señor, podía haber dicho, pero todo esto ¿por qué me pasa a mí? Si entonces yo ya no cumplo con lo que me han enseñado. No, él permaneció fiel, firme a todo eso. Fue prosperando y ¿qué? ¿Con qué se le pagó? Mandándole a la cárcel. Y después de eso, ¿qué? Permaneció él una vez más firme en su fe, en lo que se le había enseñado, y el Señor lo prosperó y llegó a ser un gobernador, un gran gobernador de Egipto. Igual Daniel fue llevado de su tierra como cautivo y pasó por pruebas como la del foso del león, salió victorioso, él y sus amigos del fuego, del horno de fuego. Entonces vemos aquí cómo ser fiel al Señor al final trae una gran bendición. Quizá no prosperidad económica, pero el Señor sí que nos va a sostener. El Señor nos va a proveer todo aquello que necesitemos. Entonces, ellos no se desviaron por lo material, porque podían tener todo lo que quisieran y más. No se movieron por su poder, por el poder que podrían haber ejercido, sino que tenían su fe firme y su mirada puesta en Dios, no en las cosas de este mundo. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender de ellos. Entonces, ¿a quién se refiere Jesús? Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿a quiénes se refiere? Pues se refiere, hay de los ricos, a los que no buscan los tesoros en los cielos. Su palabra dice que hagamos antes tesoros en el cielo que aquí en la tierra, donde el orín y la polilla lo corrompen. Entonces, ¿quiénes son estos a los que refiere? A los que no quieren buscar esos tesoros en los cielos, a los que aman más las cosas de este mundo y no son capaces de renunciarlas por el Evangelio o por Jesucristo. ¿Quiénes más? Los que prefieren las alegrías de este mundo, los que se dejan llevar por los amigos, por los vicios, prefieren todo esto antes que el gozo del Señor. ¿A quiénes más se refiere? A los que quieren el reconocimiento de los hombres, a los que quieren la vanagloria, la fama, ¿no? Y el mundo lo vende como que eso es el sumum, es lo mejor, pero ¿a cuántos conocemos nosotros? Famosos, cantantes, artistas, que a pesar de tener todo el dinero que pudieran tener, la fama que tuvieran, han entrado en depresión, se han suicidado, viven una vida triste, y aún hoy en día los jóvenes, sus ídolos de los jóvenes de hoy en día son youtubers, streamers, y aún estos han reconocido, porque ahora se están abriendo todavía más a esto, y es bueno, esta gente hace dinero de muy joven, y ellos mismos te reconocen que sí, que han sufrido depresión, no sabían lo que era, y todo esto nos vendía el mundo de que no, que era lo mejor, pero aún así te encuentras con todo esto, y en el Señor todo esto no hay, y el Señor si encuentra depresión en cada uno de estos, pues Él lo quita y lo sana, y si no, tenemos testimonios aquí mismo entre nosotros. Bueno, iba a decir los nombres, pero ustedes mismos averigüen, hay varios hermanos entre nosotros que han sufrido todo esto y han salido victoriosos gracias al Señor, han salido de todo esto con la mano del Señor, porque de otra manera no se puede salir, es muy difícil. De hecho, muchos optan por quitarse la vida. Y es ahí cuando uno tiene que llegar con el mensaje del Señor, con el Evangelio, para sus vidas. Entonces, vemos que aquí hay una serie de gente que no está, pese a las advertencias, ellos siguen en lo suyo, no son capaces de aceptar el mensaje del Señor porque les domina más su interior y sus vicios y esto a lo otro. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos que hay una gran diferencia entre las enseñanzas de Jesucristo y el mundo. Pues todos estamos de acuerdo en que la pobreza, la necesidad y la persecución, pues es algo que cualquiera intenta escapar de ello, nadie lo quiere vivir. Las alegrías, la popularidad son las que trata de conseguir, ¿no? Lo que te vende el mundo es que seas próspero, que te enriquezcas, pero esto no es lo que nos enseña el Señor. El mundo rechaza lo que bendice el Señor, lo que bendice Jesús, y abraza lo que el Señor advierte que es malo para nosotros.
Porque dejarse dominar por todo esto, al final uno acaba siendo esclavo de todo esto. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿podemos decir amén a todo esto que dice el Señor Jesús? ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Creemos que ser pobres es una bendición? ¿Creemos que lo importante es ser hijos de Dios? Bueno, cada uno nos tenemos que hacer estas preguntas y ciertamente pues ir trabajando en base a esto para conseguirlo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y vemos, y leemos en el versículo 26, «Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas». Bueno, en este texto vemos que es realmente peligroso intentar pretender caer bien a todo el mundo. Y si seguimos las enseñanzas de Jesucristo, vemos que Él en ningún momento intentó caer bien ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los escribas. ¿Él con qué fue? Él fue con la verdad, porque Él es la verdad hecha en persona. Él es el camino, la verdad y la vida. Él fue con la verdad y esta verdad a ellos les molestó grandemente. Pero Jesús por eso decidió decir lo que ellos decían o dejar de decir lo que Él pensaba. No, Él siguió con lo suyo. Él instruyó a sus discípulos para que dijeran todas estas enseñanzas que nos han llegado aún a día de hoy. Entonces, no podemos pretender que los demás tengan siempre una buena opinión de nosotros. De hecho, muchos van a estar en contra de nosotros y muchas veces a causa del mismo evangelio. Y muchas veces algunos están en contra de nosotros aún dentro de la iglesia, porque lo que hemos leído dentro de la congregación hay creyentes e incrédulos. Hay trigo y cizaña. Es necesario para el crecimiento del trigo tener a la cizaña. Entonces, que cada uno sea el trigo y que no sea la cizaña, que cada uno tenga que crecer en este sentido. Entonces, yo no puedo cambiar la opinión del otro, pero lo que sí que puedo hacer es que el otro vea un buen testimonio en mí, que vea que realmente soy un hijo de Dios, que vea que realmente cumplo con todo esto que manda Jesús, y así voy a poder ser, no voy a poder ser por el acusado de ninguna de estas maneras. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva y leemos de Lucas 6, del 27 al 38. «Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medid buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vaya palabras, hermanos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ir desarrollando, y vemos aquí el amor y la caridad cristiana. Si la pregunta que hace Jesús, ¿a quién debo amar? Pues está claro, ¿no? Tengo que amar a mis enemigos. Ahora, ¿a quién tengo que bendecir? A los que me maldicen. ¿A quién tengo que hacer bien? A los que me hacen mal, a los que no me hacen bien. ¿Por quién debo orar? Por los que nos calumnian, por nuestros enemigos, por los que piensan mal de nosotros. Por todos ellos tenemos que orar, porque nos lo pide en su palabra Él, el mismo, Jesús. Entonces, el amor del cristiano tiene que ser como el amor de Jesús. No tiene que esperar nada a cambio. Él amaba con un amor ágape, con un amor incondicional. Así nos ha amado a cada uno de nosotros, independientemente de que seas más rebelde,
seas más desobediente. Él nos ha amado a todos por igual y ha ido hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias para ello. Entonces, con ese amor, sin esperar nada a cambio, tenemos que igualmente amar, si seguimos el ejemplo de Jesús, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Hay vecinos que la verdad que a uno lo pone bien difícil, ¿no? Hay alguno vecino a mí que no me saluda y yo siempre digo hola y él se pasa. Que Máximo lo contó un día y a mí me pasó también. A base de ir saludándole y que no me conteste, pues poco a poco ahora él también ya me saluda. Pues es algo poco a poco. ¿Yo qué podría haber hecho? No me saluda, yo tampoco. Pero no es lo que pone aquí. Tengo que amar al que me ama y al que no me ama también. Entonces a él, pues poco a poco voy tratando y así con varias personas. Entonces, en segundo lugar, nos da un principio para los casos dudosos. Como queréis que hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si yo quiero ser bien tratado, pues yo tengo que tratar a todo el mundo bien. Es un principio básico que cualquiera te lo compra, incrédulos también. Entonces el creyente no actúa según el otro actúa con él, sino que actúa así como Cristo actuaría. Y eso es como tenemos que poner en nuestra vida, ver con los ojos de Cristo, actuar como Él actuaría, todo el rato pensar. Y esto como, porque hay gente que te lo pone realmente difícil, que te saca la ira, te saca ese enojo, pero uno tiene que respirar fuerte y decir, vamos a hacer lo que Cristo haría. Entonces vamos a amarle y si es necesario me dé la vuelta y respire y vuelva y aún así que yo le pida perdón, aunque yo no tenga nada que ver, pues lo tengo que hacer. Porque todos hemos pasado por esto y lo vamos a seguir pasando hasta los últimos de nuestros días. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y vemos que esto nos lleva a tener unos valores y unas metas superiores a lo que este mundo nos enseña. Unas obligaciones para con el prójimo, para el hermano, para el amigo. Entonces, el amor no necesita ningún tipo de recompensa, no necesita ser correspondido de ninguna manera. Entonces, hacer las cosas que el mundo hace, ¿tiene algún mérito, tiene algún valor espiritual? De ninguna manera, es lo que hemos leído, ¿no? Prestar al que te presta, de nada sirve, así también lo hacen los pecadores. Dar al que da, lo hacen también los otros. ¿Qué mérito hay en esto? No hay ninguno. Entonces, ¿cuál es el resultado del amor también? El no juzgar. Y él lo pone aquí, no juzgar para no ser juzgados. ¿Por qué? Y nos da una razón. Porque con esa misma vara de medir seremos medidos. Muchas veces pone el ejemplo el pastor, ¿no? A mi hijo, todo lo que hace mi hijo lo veo bien, pero si lo hace el de al lado, tienes que corregir a tu hijo porque hace mucha bulla tal, pero cuando lo hace el mío, no le llamo la atención. No. Con la misma vara que mido al otro, tengo que medir al mío, al de mi al lado, a mi hermano, a todos. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que ni en el mundo, ni lamentable la Iglesia, o sea, ninguno, ni la Iglesia ni el mundo practica lamentablemente esto. El bendecir a los que nos faltan, el dar a los que no nos dan. Y realmente, ¿por qué no lo practican? Porque es realmente muy difícil, todos nos ponemos en esa piel, es muy complicado, pero el Señor nos manda a hacer esto y lo tenemos que hacer. Y no lo vamos a hacer nunca en nuestras fuerzas, porque si fuera por nosotros, nos dejamos llevar muchas veces por la carne, por la ira, ¿no? Lo que hemos dicho, y nosotros nunca llegaríamos a hacer eso. Es por eso que Juan dice que es necesario que yo mengüe para que crezcas tú, para que crezca el Señor en mi vida, y solo de esa manera voy a poder conseguir hacer todo esto que hemos mencionado. Entonces, ¿qué nos pone Mateo 7:14? Que angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Nosotros somos de esos pocos que los han hallado, entonces no nos separemos de ese camino angosto, ni a izquierda ni a derecha, ¿no? El mensaje del domingo iba también en ese sentido, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que decidamos elegir, que ya hemos elegido el camino correcto, el de la puerta estrecha y el del camino angosto. Entonces, pongámonos a imaginar qué sería el mundo si cumpliéramos todo esto. Ya hemos mencionado antes que Gandhi, un premio Nobel de la Paz, un hombre muy influyente en la historia y también en la historia actual, estaba de acuerdo con todo esto y todos
Si vamos a la calle y preguntamos todo esto, ¿estás de acuerdo con esto? Todo el mundo nos va a decir que sí, pero qué difícil es cumplirlo. Entonces, nosotros como iglesia podríamos dar un gran testimonio y dar un gran impacto en nuestra sociedad, en nuestros amigos, en nuestra familia, si cumplimos todo esto de la mano del Señor. Entonces, seguimos en la siguiente diapositiva, que sea el Señor ayudándonos en todo esto, y vamos a leer Lucas, capítulo 6, del 39 al 45. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora vamos a analizar esta parábola. Vale. ¿Qué se refiere a guiar un ciego con otro ciego? Pues yo muchas veces lo comento con los jóvenes porque uno cae en eso, ¿no? Están en esa edad de experimentar cosas y hablan unos con los otros y les decimos eso, que no pidan consejo a uno de su edad, porque ¿qué le va a enseñar uno de su edad si ha vivido prácticamente lo mismo? No le va a enseñar nada bueno. Quien realmente te puede dar un consejo sabio, un consejo con bases bíblicas, es los líderes, el pastor, los mismos padres son los que pueden dar consejos, una gente que ya ha vivido todo aquello que él está viviendo. Él puede decir, no, es que no me entienden. Puede haber mucha más tecnología hoy en día, pero el hombre sigue siendo hombre y así como hemos leído, el hombre sigue buscando todas estas cosas. La riqueza, la vanagloria, ser aceptado por los otros. Entonces, uno puede dar buenos consejos cuando es más experimentado que el otro. Entonces, aquí vemos los peligros de escuchar a falsos maestros. Cuidado con escuchar prédicas. Siempre es bueno escuchar prédicas fuera de la iglesia, pero uno tiene que poner lo que escucha pues con la Biblia al lado y decir, a ver, lo que ha dicho ¿lo pone la Biblia? Si lo pone la Biblia, bien. Es un filtro que tenemos nosotros, los cristianos, que muy bueno para saber si es correcto o no es correcto. Claro, para esto hay que estudiar, hay que tomarse un tiempo, pero todo esto va a edificar a nuestra alma y al final va a ser para beneficio nuestro, para que no seamos engañados, porque a ninguno le gusta, ninguno quiere ser engañado. Entonces, a esto se refiere un ciego guiando a otro ciego. Cuando somos guiados por alguien que no sabe, por un falso maestro, por alguien poco experimentado, lo que es seguro es que nos vamos a caer, nos vamos a tropezar con algo y nos vamos a caer. Entonces, una enseñanza importante es que no podemos ser maestros sin antes ser discípulos. Y alguno preguntaba, ¿cómo puedo estudiar y tal? Quieren encontrar secretos, ¿no? Como estos trucos que ahora intentan buscar para cómo adelgazar rápidamente, cómo ser rico rápidamente. Hay mucha gente que se ha hecho rica estafando de esta manera a muchos que intentan buscar todo esto. Buscar trucos, buscar adelantos, esto no existe, hermanos. Para uno crecer en el Señor y ser un hijo de Dios, no hay más que la oración y la lectura de su palabra, no hay más. En su palabra está todo revelado. Su palabra es verdad. Él nos ha dejado esto por algo, para que nosotros estudiemos. Cuando vemos, ¿no?, en las familias que se pelean, familias con otros, cuando hay un testamento del padre o del abuelo, del tío, se pelean y se leen el testamento una y otra vez para que esto es mío, esto no me lo toques. Pues hermanos, aquí en la Biblia tenemos 2 testamentos y tenemos que estar igual de interesados que cuando a uno le llega una herencia.
Nosotros tenemos nuestra herencia aquí en la palabra de Dios, tenemos promesas para nosotros a los que nos tenemos que agarrar, pero claro, si desconocemos de estas, cómo vamos a agarrarnos a esto? O cómo, a lo que el Señor le llama malo, ¿cómo voy a saber yo que es malo si no lo he leído, o si lo desconozco, o si me dejo guiar, como lo hemos leído, por otro ciego, por otro falso maestro, por otro que no es experimentado en esto? Entonces, la Biblia mismo lo pone. Fíjense que han pasado 2000 años, pero parece que nos estuviera hablando a día de hoy. Que Mateo 7:15 que pone, guardaos de los falsos profetas. En 1 de Juan 4:1 pone algo parecido, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos son falsos profetas, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense que ya en ese entonces pasaba y hoy en día no iba a ser menos. Hoy en día son los mismos o son más todavía. Entonces, uno para evitar ser engañado de esta manera, pues ¿qué tiene que hacer? Estudiar su palabra. Y con la Biblia y con el Espíritu Santo, uno no puede excusarse de nada, porque nosotros ahora somos unos privilegiados, porque en este tiempo en el que estaba, como mucho tendrían una carta de Pablo, o otro tendría un evangelio o un trozo del evangelio, y se iban copiando uno a otro, pero nosotros tenemos aquí toda la palabra revelada en nuestras manos. Aún a día de hoy hay lugares en el mundo, países, Corea del Norte, China, que tienen muy prohibido tener esto, y los que lo tengan pues se están jugando no la vida o casi la vida en algunos casos, pero se están jugando quizá estar toda la vida en la cárcel a causa de tener esto, y nosotros tenemos este privilegio, lo tenemos que aprovechar y no poner excusas porque lo tenemos muy a nuestro alcance. Entonces, seguimos a la siguiente diapositiva. Y la siguiente advertencia, ¿qué es? Es vivir una vida consecuente con el Evangelio y no de cualquier manera. ¿Estamos en la siguiente diapositiva? Bueno, vamos a seguir con esto. Hemos tenido algún problema técnico. Lo que hacía referencia a la viga en el ojo y la paja en el ojo ajeno, pues no debo intentar arreglar las cosas ajenas, entrometerme en la vida del hermano, de mi amigo, si yo no tengo primero mi vida ordenada, ¿no? Tengo que yo ser ejemplo para él, para luego decirle, mira, en esto estás fallando, para que luego él no me diga, pues tú también. Entonces, ¿qué consejo yo le puedo dar si yo estoy en el mismo error? No le puedo dar ningún consejo. Entonces, si somos coherentes, humildes, reconocemos nuestro error, es la manera de crecer y es la manera de poder dar estos buenos consejos. Entonces, el mejor ejemplo de un creyente es aquel que su conducta es coherente con lo que pone la Biblia, con lo que enseña Jesús y con lo que pone su palabra. Entonces, toma el ejemplo de un árbol que da buenos frutos. Si un creyente da buenos frutos, que son lo que da el Espíritu Santo, pues es porque el Espíritu Santo está dentro de él. Nosotros, lo pone la Biblia, ¿no? Somos esa tierra que espera que se siembre el buen fruto, caiga el buen fruto en buena tierra y de él salga este árbol con este fruto. ¿Este fruto cuál es? Pues lo pone en su palabra. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, en Gálatas 5:22, ¿qué pone? Que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces todo esto tiene que salir como un fruto de nosotros para los demás, porque si no, estaríamos siendo como ese árbol que no da buen fruto. Tenemos que ser ese árbol que da buen fruto. Entonces, la conversión del cristiano tiene que ser en este sentido, con buena conducta, tener una buena conversación, no una lengua que hable cualquier cosa, porque lo pone ahí, ¿no? De lo que está lleno de nuestro corazón, habla nuestra boca, de los tesoros de nuestro corazón, habla nuestra boca. Pues, ¿cómo podemos hacer esto? Pues siendo llenos totalmente del Señor, no hay otra manera. Si en nuestro interior está el Espíritu Santo morando, está Jesucristo reinando, pues de nosotros solo va a salir eso, palabras de vida, de aliento, buenos consejos, y los demás van a ver ese buen testimonio en nosotros. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Creo que es lo que ya hemos comentado ahora, exactamente. Y ahora vemos la siguiente diapositiva, Lucas 6, 46 al 49, nos pone los ejemplos de los dos cimientos.
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, Señor termina esta enseñanza con una práctica. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Porque si a uno se le dice Señor, es porque se somete al Señor, ¿no? Porque es su siervo en este caso. Entonces, vemos en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Uno tiene que poner su palabra por obra, porque nosotros no tenemos una fe teórica ni una relación teórica, espiritual del Señor, no. Todo esto que hemos leído es práctico y lo vamos a poner en práctica día a día. Y si hemos fallado un día, pues lo vamos a volver a intentar al día siguiente. Entonces, si pasamos la diapositiva, vemos que el que oye la palabra de Dios y la hace es el que edifica la casa sobre la roca, porque hace lo que ha dicho su Señor. ¿Y con esto qué se evita? Pues el peligro de inundación que hemos leído antes del río. Entonces, ¿eso cuesta qué? Un trabajo duro, porque evidentemente montar tu casa sobre la arena o sobre la tierra, como pone aquí, es mucho más fácil que ir sobre la roca. Tenemos aquí hermanos de la construcción que nos podrán indicar que para hacer un buen cimiento hay que cavar, ahondar, y es mucho más fácil sobre algo blando que es como la tierra, que sobre la roca, que hay que picar, hay que cavar. Entonces uno tiene que tener ese interés por lo que hemos dicho antes del trigo y la cizaña, ahondar, cavar, profundizar sobre el conocimiento de Dios en su palabra. Entonces, el cristianismo combina esta buena profesión de fe y una buena práctica sobre esto, sobre edificar su fe sobre la roca que es Cristo. ¿Y qué es lo contrario? Lo contrario, el que oye la palabra y no la hace, pues puede tener buena imagen, una buena presencia, pero ¿qué le va a pasar a este? Pues es inestable total esa casa, esa edificación que ha montado, entonces en algún momento será derrumbada. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que son dos cosas que nos rodean a diario. Muchos edifican su vida cristiana en base a apariencias, en base a engaños, y todo esto, pues ninguno puede engañar tanto tiempo, ¿no? En todo caso, si pudiéramos, no estaríamos aquí, estaríamos en Hollywood, estaríamos actuando, si fuéramos grandes actores, no. Toda esta mentira, dicen, no, la mentira tiene las patas cortas, entonces va a llegar el tiempo en que si no tienes el fundamento necesario, pues vas a ser derribado. Entonces es importante en este texto el no acomodar la Biblia a lo que yo creo o a desechar parte de la Biblia que no me interesa y otras a cogerla. No, yo tengo que cogerlo todo o nada. Entonces vamos a coger todo y buscar nuestro fundamento en la roca que es Cristo.